Hola amigos y bienvenidos a este su canal elemental, el canal donde todos los días aprendemos un poco más. Buscando en YouTube un video que era específicamente el final de torre y peón versus torre, para enseñárselo a mis alumnos, me di cuenta de que en YouTube los videos eran muy cortos, solamente 15, 20, a lo sumo 27 minutos para explicar este final que es tan largo, complejo e importante y que deben saber desde los principiantes hasta los grandes maestros. Para darles una idea de qué tan importante y complejo es este final, les cuento que en el libro Los 100 finales que hay que saber ocupan desde el final 52 hasta el final 67, algo así como 30 páginas más o menos para explicar solo este final. En el libro La teoría de los finales de Smyslov se ocupa desde la página 19 hasta la 67, o sea, algo así como 48 páginas. Y en el Tratado General de Grau, más de 50 páginas dedicadas únicamente a este final. Así que para que lo tengan en video completo y lo puedan estudiar de principio a fin, con ustedes hoy el final de Torre y Peón versus Torre. Bueno, para comenzar este estudio vamos a empezar con el final que aparece en todos los libros y en todos los videos, que es el final de Philidor. En este final se produce cuando el rey defensor se encuentra en la misma columna del peón y logra la posición defensiva para tablas, manteniendo la torre, cortando el acceso al rey. De esta manera, el rey blanco no puede situarse, en este caso en la casilla de 6, para producir la oposición y hacer amenazas de mate. Esta posición se considera tablas sin importar a qué jugador le corresponde jugar. Si las blancas jugaran, por ejemplo, jaque, pues simplemente la maniobra rey E7 manteniéndose en la columna hace que la posición no progrese. Y si el blanco trata de progresar mediante el avance del peón para producir una cortina que cubra la torre y poder meter el rey en F6, entonces las negras cambian su estrategia y juegan torre A1. De nuevo, si las blancas cantan jaque, el negro permanece en la columna. Y si en este caso las blancas tratan de avanzar, aprovechando el avance del peón, los jaques ahora se cantan por la parte de atrás. En este caso, torre F1, rey E5, torre 1, rey E6. Y no tiene el rey donde esconderse. Y si por algún motivo el rey se aleja del peón, entonces venimos, venimos a atacar el peón, con lo que obligamos al rey a retroceder. Y si yo, de nuevo el blanco trata de cantar jaques, pues simplemente permanecemos en la columna y la posición es tablas. Un segundo final que hay que conocer es el final de Cherón y Berger. Durante muchísimo tiempo se pensaba que el final de Berger, siempre era ganado por las blancas, debido a que después de rey F6, la maniobra torre F1 perdía luego de rey E6. Se está amenazando mate en H8, con lo que rey F8, torre A8 jaque, rey G7, rey E7, torre F7, rey D6. Y cuando la torre viene a este lado, luego veremos, queda demasiado cerca, solo queda a 2 casillas del peón. Y esa no es una ventaja suficiente de espacio para poder lograr tablas a través de jaques laterales. Por lo tanto, el blanco gana simplemente con el avance del peón E6. Y luego de torre B6, rey D7, torre B7, rey C6. Y luego de torre E7, rey E6 y torre B7, la jugada E7 garantiza la promoción del peón, ya que después de jaque simplemente rey E6 y no hay ninguna jugada
que evite la promoción del peón sin perder la torre. Entonces, durante mucho tiempo, el final de Berger, se consideraba ganado para las blancas. Este era un detalle muy importante y por eso es importantísimo conocer estas posiciones. Sin embargo, llegó Cherón y estudiando este final encontró que se lograba hacer tablas, no con la jugada torre F1 jaque, sino con la jugada torre E1 admirada, igualdad. La partida es tablas. Si el blanco procede de la misma manera, el negro se defiende de la misma manera, torre A8, rey G7, rey D6, en este caso, si Si el blanco jugase, por ejemplo, torre E1, que es un procedimiento típico para defender el peón, entonces torre A1 y habría tres casillas entre el peón y la columna que tiene la torre y se lograría tablas por jaques laterales. Eso lo vamos a ver más adelante en la defensa de jaques laterales. Entonces la jugada torre E8 no se debe hacer. Venía la jugada torre D6, pero entonces rey F7 y la posición es de igualdad. El blanco no tiene cómo progresar y en caso de jaque simplemente rey E8 y volvemos a la posición de Cherón, donde no hay forma de progresar, ya que después de jaque pues otra vez volvemos y en caso de E6 simplemente torre por peón y no hay forma de progresar en la posición. Otro de los finales básicos que hay que aprender y que aparece en todos los libros y todos los videos es el final de Lucena o final del puente de Lucena. En esta posición, las blancas se encuentran a punto de coronar, pero tienen la dificultad de que la torre no permite la salida del rey por uno de los lados y el rey enemigo no permite la salida por el otro. De manera tal que el negro trata de permanecer en esa columna y si el blanco trata de cantar jaques a través de la fila, pues el negro simplemente permanece en ese lugar y no hay posibilidades de sacar el rey. Sin embargo, existe el procedimiento torre F1 que obliga al rey negro a alejarse al menos dos casillas de la casilla de coronación del peón. Y esto es muy importante porque nos va a dar el tiempo suficiente para coronar. Pero hay que hacer una maniobra antes de eso, ya que si sacamos el rey inmediatamente, el negro aún cuenta con el recurso torre de 3 jaque, rey D6, torre de 3 jaque, rey C7, torre C3, obligando al rey a volver nuevamente a la casilla torre C8. Es por eso que en esta posición el blanco debe fabricar el famoso puente de Lucena. No sirve regresar con la torre para evitar los jaques porque entonces el rey negro volvería a evitar que el rey blanco salga por la columna E. Es por eso que la única forma de ganar es torre F1 y luego de que el rey se aleje, colocar la torre en una de las filas centrales del tablero. De esta manera hemos fabricado un puente. ¿Y cómo utilizaremos este puente? Pues ahora cuando demos la vuelta y el negro empiece a cantarnos jaques a través de las columnas, como en este caso torre 1, el blanco dispone de la maniobra rey D5. ¿Y qué pasa con rey D5? Que después del jaque podemos tapar de torres y el rey negro se encuentra muy lejos para venir a atrapar el peón, con lo que las blancas ganarían fácilmente. Ahora pasemos a esta posición en la cual vemos que se encuentran todas las fichas excepto la torre blanca. En esta posición juegan las negras y la pregunta sería ¿en qué casillas las jugando las negras logran tablas y en qué casillas ubicaríamos la torre blanca para que aunque jueguen las negras, las blancas puedan ganar la partida? Entonces les voy a dejar un momento para que piensen
en- o si piensan que es lo mismo en cualquier casilla. Pues la verdad es que no. Vamos a mostrar la solución. Las casillas que se encuentran marcadas en verde son las casillas en las que si colocamos la torre blanca, jugando las negras, las blancas ganan fácilmente. Y vamos a explicar todas y cada una de las casillas para que se entienda. De entrada, pues vamos a decir que colocar una torre blanca en la columna A o en la primera fila no tiene sentido porque las negras, como es turno de ellas, podrían capturar la torre y entonces sería victoria para las negras. Por lo tanto, únicamente nos vamos a centrar en las casillas que se encuentran en la columna B, C, D, E, F, G y H. Y vamos a explicar por qué en cada casilla se gana o se hace tablas y cuál es el procedimiento o la diferencia de cada una para que entendamos. Esta es una posición que se trabaja a nivel de grandes maestros. Entonces yo entiendo si mucha gente lo ve complejo, pero estos esquemas son esquemas que hacen pequeñas diferencias y que muchas veces por desconocimiento de ellas, una partida que puede ganarse termina en tablas o se pierde sabiendo que podría lograr las tablas. Entonces los procedimientos vamos a entenderlos a partir de este momento. Bueno, vamos a empezar a estudiar el esquema de torres hablando de la octava fila. Obviamente, si la torre se encuentra en la casilla A8 o H8, juegan las negras y capturan la torre. En la casilla E8 la estudiaremos más adelante, pero desde ya les aviso que no la tenemos en este grupo de casillas que vamos a estudiar en estos momentos, debido a que impide la jugada del rey E8. Y en F8 tampoco es viable porque después de la jugada rey G7, las blancas no pueden movilizar el rey a E8 por el jaque de la torre negra en A8 y a través de rayos X capturaría la torre. Por eso, entonces estas dos casillas en amarillo no hacen parte de este grupo. Sin embargo, en las casillas que se encuentran en verde, B8, C8 y D8, el negro está obligado a mover su rey a G7, cualquier otro movimiento de rey nos facilita la solución y entonces las blancas pueden realizar tranquilamente la jugada rey E8. Entonces otra vez les repito, si la torre hubiera estado en F8 después de rey G7, esta jugada de blancas no sería posible porque las negras podrían cantar jaque y a través de rayos X capturar la torre negra. Pero en este caso sí. Ahora aquí la única jugada con lógica de las negras sería tratar de atrapar el peón y por eso hacen la jugada rey F6, a lo que las blancas juegan E7. Y aquí el blanco tiene diferentes posibilidades. Si, si el negro juega, por ejemplo, rey E6, entonces simplemente jaque con la torre. O sea, si el rey juega en E6, jaque con la torre, lo que haría que el rey tuviera que expulsarse de la tercera fila, alejándose hacia el centro del tablero y el blanco ganaría con mucha facilidad la posición saliendo con el rey por la parte cercana hacia la torre o hacia donde se haya movido el rey. Entonces veamos el ejemplo. Si rey E6, entonces simplemente torre jaque. Si el rey se mueve a F, pues simplemente movemos el rey a F8, no hay jaques y vamos a coronar a la siguiente. Si el rey se mueve por D, entonces sería más de lo mismo. Ahora estamos amenazando coronar y la jugada de jaque no le sirve mucho debido a que se encuentra con la posibilidad de que al cantar jaques tenemos este bloqueo y este rey está demasiado lejos para impedir la corona. Cuando venga por este lado, ahora tenemos el apoyo con el rey. Y en caso de que decida no cantar jaque, sino que venir directamente por la torre, pues el rey viene directamente también, con lo que podremos coronar. Por lo tanto, la jugada rey E6 tampoco
eh, se ve beneficiada luego de moverse ni a F ni a D. Y en caso de que se moviera a E, sería un procedimiento similar en el que si la torre canta jaque lateral, pues ganamos de la misma manera que si se hubiera movido a D. Y si canta jaque a través de la columna, simplemente nos movemos para escondernos detrás de la torre debido a que este rey no puede llegar y a la torre le quedaría imposible seguir cantando jaques después de que el blanco se esconda atrás de la torre y no tiene una casilla en la cual pueda evitar que el peón corone. Por lo tanto, entonces rey E6 no funciona. Otra posibilidad que existe en esta posición sería torre E1, amenazando capturar el peón, pero esto se contrarresta simplemente con la jugada torre B7. Amenazamos jugar rey F8 y coronar a la siguiente. Las negras cuentan con la alternativa, con dos alternativas realmente. Una sería rey G7, pero a rey G7 pues simplemente salimos por el otro lado. No, no hay temor del jaque debido simplemente a que nos cubrimos con la torre y podemos coronar a la siguiente. Y tampoco hay, hay temor con el acercamiento del rey a F7 porque simplemente coronamos dama y el negro no puede capturar la dama con la torre debido a que hay un descubierto o destapado con la torre de G7. Entonces, basados en eso, la jugada torre E1 tampoco sirve para el negro. Otra posibilidad que le queda entonces es, por decir algo directamente, rey G7. Pero a esto simplemente se contesta con rey D7. Vamos a coronar en la siguiente. No puede arrimar el rey porque coronaríamos dama. Y si canta jaques con la torre, simplemente nos alejamos y no hay forma de evitar que la torre corone sin perder la torre. Por ejemplo, rey de 6 simplemente sería dama y nos ganamos la torre. Finalmente, y tal vez otra como para tener en cuenta, sería la jugada torre A7. A torre A7, entonces jugaríamos jugaríamos torre B6 jaque y contra rey G7 simplemente torre E6. Ahora, el rey negro no se puede arrimar, estamos amenazando retirar nuestro rey y luego coronar, y los jaques laterales no funcionan debido a que después de que lleguemos con el rey a esta casilla, protegiendo nuestra torre, los jaques se acaban debido a que podemos acercarnos sin temor a que la torre vaya a algún lugar porque nuestra torre ubicada en E6 proporciona la defensa suficiente para coronar el peón. Y con esto, este procedimiento es completamente igual a cualquier movimiento que realice el negro después de que tengamos nuestra torre en estas tres casillas. Entonces recordemos esta posición, recordemos que es la parte inicial en donde se gana en cualquiera de las casillas marcadas en verde. Seguimos estudiando los esquemas con esta torre. Ahora vamos a seguir por la columna B y en este caso nos vamos a encargar de la casilla B7. Como vemos, la diferencia con la posición anterior en que la torre estaba en B8 es mínima. Sin embargo, esa ubicación de la torre, ese tiempo faltante es suficiente para que el resultado de la partida sea diferente. En la posición anterior con la torre en B8 las blancas ganaban y en este caso la partida se logra a tablas. Y la jugada con la que las negras logran las tablas es simplemente rey G7. Vemos el esquema de posiciones en donde ya estudiamos las tres casillas que están en rojo. Y ahora estamos en B7, una casilla que no está marcada. Quiere decir que la posición es tablas. ¿Y por qué tablas? Bueno, si el blanco trata de ir a la posición de la partida anterior jugando rey E8, entonces las tablas se logran muy fácil porque rey F6, el mismo procedimiento en la posición anterior. Recordemos que esta partida sería
Muy diferente si esta torre estuviera en esta casilla, pero en estos momentos no lo es. ¿Y cuál es la diferencia? Que después de que el peón avance, el negro cuenta con una jugada que no existiría si la torre estuviera en B8, y es torre A8 jaque, con lo que el negro tiene, perdón, con lo que el blanco tiene que salir a D7 y las negras ahora pueden acercar su rey evitando la corona. En la posición anterior, con la torre en B8, la torre evitaba este jaque y este rey terminaba expulsado de la tercera fila y tenía que venir hacia el centro del tablero o ir a la casilla G7, con lo que no podía controlar la casilla de coronación. Por lo tanto, para el blanco, jugar rey E8, aunque sea jaque, simplemente le está regalando un tiempo al negro y la partida volvería a tablas. El blanco puede intentar otros procedimientos. Por ejemplo, torre B8 para ahora sí meter el rey y evitar los jaques. Pero entonces también ahora el negro cuenta con una jugada que no contaba en la posición anterior. En la posición anterior, cuando el blanco tenía la torre aquí, el rey blanco lo que hacía era jugar a E8 y las negras no tenían ningún jaque, pero aquí sí está el jaque. Está este jaque. Si el blanco con un tiempo menos ahora trata de jugar rey E8, entonces otra vez rey F6 y el peón está a punto de perderse. Ya no sirve avanzar el peón, que era una jugada que sí se hacía en la posición anterior. Y si juega torre B6 para proteger el peón cae de todos modos después del jaque N7, lo que proporcionará a las negras la posición de tablas. En caso de que no jueguen rey E8, sino que intenten un procedimiento diferente, por ejemplo, rey D6, entonces aparecerá un procedimiento que veremos en detalle más adelante, que es el de la defensa a través de los jaques laterales. El blanco no tiene cómo esconderse de jaques de la torre enemiga. El primer jaque hace que el rey se aleje y acercamos nuestro rey. Ahora se amenaza capturar el peón y si, por ejemplo, torre F8, simplemente rey E7, torre F7 y estamos en la posición de Philidor, que es una posición que ya hemos visto anteriormente. Simplemente torre H7 y aquí está la jugada torre A1, que es la típica posición de Philidor. En esta misma posición, después de rey F6, si las blancas intentan algo como torre 8 para defender el peón, entonces otra vez aparece la defensa por jaques laterales. El blanco no tiene cómo esconderse de los jaques y si trata de acercarse a la torre, simplemente torre 4 atacando el peón, lo que obligará o forzará la posición de tablas. La siguiente posición a estudiar sería con la torre en B6. Muy similar a la torre en B7, tiene la deficiencia de que no controla la octava fila. Y aunque trate después de rey G7, aunque trate de llegar con el rey a la octava fila, como en el primer ejemplo en el que la torre en B8 proporciona una cortina, las negras tienen acceso a la octava fila con este jaque, lo que permitirá que el negro pueda acercar su rey y no hay forma de progresar. Una cosa que nos puede ayudar a entender este esquema es que para poder ganar la posición, el blanco debe, uno, o dominar la octava fila para tener un resguardo seguro para su rey en E8. Recordemos que el rey siempre está en la octava fila, entonces necesitamos la octava fila para que esa torre que se encuentra aquí, si la torre estuviera en octava fila, le proporciona un resguardo al rey. O requerimos que la torre se encuentre a través de la quinta fila, donde ni el rey ni el peón le estorban, para poder pasar a la columna G, cantar jaque y obligar a que el rey se aleje y forzar una posición de lucena. Son las opciones que tenemos
con la torre en la columna B. Después vamos a ver que en D7, C6 y D6 hay unos casos particulares que no ocurren cuando la torre se encuentra en B. Entonces, aquí vemos esta posición. eh, si las blancas aquí intentan jugar la torre a B8, sería una transposición al ejemplo cuando la torre está en B7. Entonces, mover la torre aquí a cualquier casilla es transponer a la posición anterior. Por lo tanto, pues lo único diferente que se podría intentar aquí sería tratar de venir con el rey a la sexta fila, pero entonces simplemente ubicaríamos el rey cerca del peón y ahora estamos a punto de capturar el peón simplemente entrando en una posición de filidor. Si el peón avanza, entonces existe el jaque en D1 y el rey tendrá que alejarse y simplemente cae el peón. Ahora miremos la diferencia de esta serie de casillas con las otras. Vamos a hablar de las casillas B5, B4, B3 y B2 en las que ahora el blanco puede ganar de una manera diferente. Empecemos a mirar primero las jugadas del negro. Si el negro intenta rey G7 como en los casos anteriores, el blanco gana muy fácil luego de torre G5, rey H6, torre G2 y estamos en la posición de Lucena que ya la vimos anteriormente en el video. Por lo tanto, el blanco se encuentra a salvo si el negro intenta jugar rey G7. Pero ¿qué pasaría si el negro juega torre A7 en lugar de rey G7? Pues también se gana. El procedimiento ahora se basa en que como el rey no se encuentra en esta casilla, el blanco dispone de la jugada rey F6. El negro no puede jugar rey F8 por la amenaza torre B8 mate. Así que tiene dos opciones. Una sería, por ejemplo, torre A8, pero entonces se jugaría torre G5. En caso de que juegue rey H8, estaría en una posición de Lucena, ya sabemos cómo se gana, y si no juega rey F8, si no juega H8, sino que juega rey F8, entonces simplemente ganamos con E7 jaque, rey E8 y torre G8 y atrapamos la torre en la siguiente jugada. Por lo tanto, digamos que la jugada que más resiste después de rey F6 sería torre A6. Pero a torre A6 viene entonces torre B8, rey H7 y otra vez estamos en la posición de Lucena en la que el rey se encuentra separado al menos dos casillas del peón, pero aquí es mucho más fácil. Simplemente 7 y después de torre F1 podemos incluso movernos y alejarnos del peón, ya que este rey se encuentra demasiado lejos y la presencia de nuestra torre en la octava fila garantiza que se corone fácilmente. El final con la torre en C7 es muy similar al final con la torre en B7. Sin embargo, vamos a mirar qué ocurriría si el blanco intenta algo diferente. Por ejemplo, después de rey G7, jugar, digamos, rey D8, ya que el peón está muy cerca de coronar. Pues vendría rey F6 y contra E7, jaque, no puede tapar de torre porque se perdería el peón luego de torre por rey por y rey por peón. Así que jugaría rey D7 y ahora simplemente rey F7 y no hay forma de progresar. Si abandona la torre, el lugar que se encuentra, el jaque permitiría la captura del peón. Así que después de rey F7, la posición es tablas sin ningún problema para el negro. Otra opción que podría intentar el blanco sería jugar
torre de 7, pero entonces el negro dominaría la octava fila y esto garantiza las tablas fácilmente. Aunque el blanco juegue torre de 8, el negro conserva la posibilidad de jaque. Contra rey de 8 simplemente rey F6. Ya el peón se pierde, no hay forma de defenderlo, ya que si torre de 6 existe torre de 7 y pierde el peón. El final con la torre en C6 es muy similar al con la torre en C7. Sin embargo, este final se gana por un pequeño detalle. Luego de que las negras jueguen rey G7, las blancas juegan rey D8 y en el final, cuando la torre estaba en C7, eh, el negro simplemente jugaba rey F6. Pero en este caso, esta jugada no sirve debido a que E7 es jaque y no le da tiempo al negro de cantar jaque con su torre, ya que primero tendrá que encargarse de este jaque. Por lo tanto, la otra variante que puede intentar el negro sería cantar jaque directamente con la torre, pero como el rey negro se encuentra muy lejos, el blanco tiene tiempo de tapar el jaque con su torre. Recordemos que cuando la torre estaba en C7, el negro tenía su rey mucho más cerca, lo que permitía realizar esta maniobra. Sin embargo, ahora la maniobra no funciona y en caso de A7, pues simplemente se avanzaría el peón y ya no hay cómo evitar la corona del peón sin perder la torre. Otra jugada que puede intentar el negro es la jugada torre D1. Contra torre D1, el procedimiento para ganar con blanca simplemente es rey E8 y, y aquí el negro tiene dos opciones. Una sería rey F6, a lo que simplemente jaque, el rey juega a G7 y estamos en la posición de Lucena, que ya la conocemos cómo se gana, simplemente habría que maniobrar con la torre para cantar jaque en la columna G y tenemos el tiempo, ya que en este momento juegan las blancas, simplemente podemos alejarnos y aunque el negro trate de cantar jaques laterales, tenemos el tiempo suficiente para cantar este jaque. La jugada rey F6 no sirve porque estaríamos coronando inevitablemente, así que en vez de rey F8 tendría que moverse a la columna H, pero ya estaríamos en la posición de Lucena conocida. Otra jugada que puede intentar el negro aquí, en vez de rey F6, sería torre A1, pero en este caso simplemente torre C8, evitamos todos los jaques y bueno, aquí hay dos opciones. Otra vez, torre 1 con lo que simplemente E7 y ahora el procedimiento para ganar es muy simple. Se amenaza salir con el rey y coronar a la siguiente. Así que el negro debe acercar el rey para evitar que el rey propio escape, pero después de este jaque la posición se gana muy fácilmente. Finalmente, la otra jugada que podría hacer sería acercar el rey directamente, pero simplemente E7 y ya el negro no puede hacer nada. La amenaza de sacar el rey para coronar en la siguiente. Y si nos realizan una jugada de espera, por ejemplo esta, pues simplemente el jaque con la torre obliga al rey a retirarse y ganamos sin ningún problema. Si el negro juega torre A6 para evitar ese jaque, tenemos entonces la retirada por F8 y ahora la promoción del peón es muy sencilla. Bueno, ahora vamos a pasar al conjunto de casillas de la torre desde C5 hasta C2, es decir, estas cuatro casillas. Todas cuatro se pueden ganar con el mismo procedimiento. Lo primero es que el negro aquí que juega
Si llega a mover el rey a G7, entonces desde cualquiera de las cuatro casillas cantaríamos jaque en la columna G y entraríamos directo en una posición de Lucena. Así que tiene otras alternativas. Tal vez, por ejemplo, torre F1, pero en ese caso simplemente torre G5 y estamos otra vez en posición de Lucena. Por lo tanto, para evitar entrar en la posición de Lucena, podría intentar la jugada torre G1. En este caso, el blanco tiene dos formas diferentes de proceder. Una es aprovechando que en este caso específico la torre está en quinta y simplemente jugar rey F6 y contra el jaque tapar de torre. Este final se gana simplemente porque tenemos la oposición asegurada, lo que nos permite ganar el final de peones. Pero la otra opción es la que les voy a mostrar, que es en lugar de torre G1, es la misma opción que funciona si la torre está en C2, C3 o C4 y es simplemente jugar rey E8. Aquí estamos avanzando el peón con lo que juegan torre E1 y avanzamos. Ahora amenazamos otra vez entrar en la posición de Lucena, con lo que torre G1 parece la única defensa, pero ahora torre D5 y vamos a sacar el rey por la columna D. Y en caso de torre A1 para cantar jaques, inmediatamente salga el rey, simplemente torre G5 y volvemos a entrar en la posición de Lucena. Por lo tanto, en esta posición la jugada tal vez que más resiste por parte de las negras o otra opción que no hemos estudiado hasta el momento es la jugada torre A7. Pero a torre A7 ahora simplemente rey F6 y contra... Bueno, aquí digamos que el negro podría jugar torre A8 para evitar el jaque. Pero entonces torre G5 y ganamos como el procedimiento cuando ganábamos con la torre en las casillas B5, B4, B3, B2. Entonces, única sería rey F8, porque rey H8 entra en posición de Lucena y E7 jaque para ganarnos la torre, luego con un jaque en la casilla G8. La otra opción es A jaque y rey F6 jugar torre A6, pero entonces torre C8 jaque y otra vez estamos en la posición de Lucena, con la diferencia de que aquí incluso podríamos simplemente acercarnos a la torre, ya que el rey se encuentra demasiado lejos y cuando la torre trate de frenar la captura del peón, podemos coronar simplemente cambiando las torres, o si la torre se pone en la columna del peón, pues tendría que sacrificarse por el peón coronado. Esta es una posición muy increíble. Ahora vamos a desplazarnos hacia la columna D y empezamos con torre de 7, que es una posición bastante particular. Aquí blancas, si juegan torre 8, bueno, negras primero juegan rey G7, blancas intentan rey E8 y aquí rey F6 hacia el peón. Si el peón avanza, la increíble jugada rey e6 asegura las tablas. Ahora las negras amenazan este jaque con lo que la torre no puede desplazarse hacia la columna C o B. Si el rey se mueve por la columna F, siempre tenemos jaque en la primera fila y podemos salvar la partida. Entonces, en caso de rey F1, primero torre F1, si el rey se aleja más, capturamos la torre, entonces tendrá que volver y volvemos otra vez a esta posición. Si el rey juega a D1, entonces ya la partida pasa a, a un terreno muy diferente en el que estamos capturando la torre con el rey y ganando la partida. Así que el blanco podría intentar algo así,
pero simplemente tenemos jaque continuo, lo que nos asegura las tablas. Y finalmente, otra cosa que podría intentar el blanco en la posición inicial, que es esta, es jugar rey d6. Pero a rey d6, simplemente rey f6. Y si las blancas juegan rey f7 para alejar el rey, entonces entramos en la famosa defensa lateral, que es una defensa que se logra cuando esta torre no tiene a la torre rival en este sector del tablero, en el sector en el que se encuentra el rey enemigo y se encuentra al menos a 3 casillas de la columna en la que está el peón. Esas 3 casillas de coronación permiten la defensa de jaque lateral. Aquí, por ejemplo, avanzar el peón no se puede, pero si cortan el rey para entrar en la posición de Lucena, simplemente jaque. Continuamos con los jaques y el rey blanco no tiene dónde esconderse de los jaques laterales, lo que hace que la posición se vuelva tablas. Ahora vamos a pasar a este esquema con la torre en D6. Bueno, en D6 es muy similar a C6, con lo que la ventaja de que esta torre defienda el peón nos permite ganar la partida. Ahorita les voy a explicar por qué en C6 y en D6 sí se gana, mientras que en B6 es tablas. La gran diferencia la vamos a ver ahorita durante las variantes. Entonces lo primero es que el negro siempre jugará rey G7 porque es la línea que más posibilidades tiene de tablas. Rey E8 y ahora no debe avanzar el rey porque en este caso avanzaríamos el peón con jaque, que es digamos que la opción más importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Torre A8. Aquí está la gran diferencia con con la torre en B8. Y es que podemos tapar directamente con la torre. Cuando la torre estaba cuando la torre estaba en C6, podíamos sacar el rey y luego tapar con la torre en C7 o incluso en C8 moviendo el rey no a E8 sino a D8. O sea, recordemos que en esta posición, si la torre estuviera en C, podíamos mover el rey a D8 con la idea de que al jaque de la torre tapábamos con nuestra propia torre. Esa es la gran diferencia. En cambio, estando la torre en B6, no podemos taparnos del jaque en octava fila con la torre y por eso la posición se volvía a tablas. Aquí movemos el rey a E8 para tener la opción de tapar el jaque lateral con la torre, que es lo que sucede. Torre A8 jaque, entonces ahora torre D8 y torre A6 atacando el peón. Simplemente E7 y torre A7 para volver a atacar el peón. En este caso ahora nos alejamos, volvemos a la posición con la torre en C para, en caso de que el rey se acerque, poder tener este jaque alejando el rey de la casilla en la que se encontraba. Torre A1, por ejemplo, para tratar de cantar jaques a través de la columna. Y en este caso, torre C4 debe ganar la partida realizando el puente de Lucena. No la jugada rey D7 porque le permite torre D1 ganando algunos tiempos y no podemos salir por la columna C debido a que nos cambian torres y este rey llegaría muy rápido a la defensa. Aquí hay un procedimiento para ganar que es salir con el rey a través de estas casillas para venir y atacar la torre. Pero es mucho más corto el procedimiento simplemente jugando torre C4. Ahora, si rey F6, simplemente rey F8. Y en caso de torre 1, pues simplemente torre D4, permitiendo la salida de nuestro rey. Si el rey negro se acerca, pues jaque con la torre. Y si nos atacan la torre, pues defendemos y la corona del peón es inevitable. Otra cosa que podría intentar entonces el negro es después de torre C4 jugar torre D1 para evitar que nuestro rey escape.
pero en este caso pues simplemente nos disponemos a entrar en la posición de Lucena, que como vimos anteriormente es muy fácil. Y aquí ya armamos el puente de Lucena que hemos visto en la parte anterior a este video. En la posición con la torre en D5, D4, D3 o D2, pues ya nos debería quedar un poquito más clara porque ya tenemos las ideas de cómo se realiza. Por ejemplo, en caso de rey G7, simplemente torre G5, rey H6, torre G2 y estamos en la posición de Lucena. Por lo tanto, el negro no debe mover su rey, pero puede evitar de pronto entrar en la posición de Lucena jugando torre G1. Y en este caso ganamos simplemente movilizando nuestro rey a la casilla D8. Luego de torre 1 simplemente avanzamos y contra rey F7, torre D7, que nos permite coronar realizando el jaque a la descubierta. Entonces, cualquiera de las casillas de la columna D ganamos con este procedimiento. Ahora vamos a iniciar con la columna E. La primera casilla que corresponde es E8 y la posición es tablas. De hecho, es tablas en todas las casillas de la columna E, sin importar cuál sea. Bueno, excepto E1, que jugando las negras sería torre por E1 y estarían ganando las negras. Pero en el caso de las variantes desde E8 hasta E2, la posición es tablas. Aquí, como siempre, las negras juegan rey G7 y entendamos por qué es tablas. Ahora las blancas tratan de sacar la torre para poder continuar con la posición, pero existe torre A7 jaque y luego de rey E8 existe la jugada rey F6 y miremos que no existe el avance de peón con jaque, cosa que sí sucedía cuando estaba en estas casillas de la columna de la torre. Entonces ya ahora el peón se pierde, no hay cómo defenderlo y en caso de torre de 6 simplemente podemos capturar el peón de esta manera o cantar jaques laterales para mantener la posición de tablas, ya que en caso de tapar, pues simplemente capturamos y nos comemos el peón. Por lo tanto, aquí rey E8 no funciona. Otra jugada que puede intentar el blanco aquí es torre D7. Pero entonces ahora simplemente el negro se apodera de la octava fila y si rey D6 jaque, simplemente rey F6 y volvemos a una posición que habíamos visto antes, que es la defensa lateral. Ahora simplemente torre A6, rey E7, torre A7 y el blanco no tiene cómo escapar de los jaques laterales sin abandonar la defensa del peón. Si se aleja del peón viene la torre acá y simplemente capturamos el peón y la partida se vuelve tablas. La jugada de pronto que puede intentar el blanco también es torre de 6 directamente y contra torre A6 jugar rey E5, pero torre A5 y si torre D5 simplemente torre A6 impide que el rey regrese, torre D7 jaque y ahora esta jugada es muy importante, la jugada mm, rey G6, evitando que el rey blanco entre en la casilla F5. Sería un error muy grave jugar rey F8 precisamente porque permite que el rey entre en la casilla F6. Entonces por eso el blanco juega rey G6 evitando que el rey entre en la sexta fila. Aquí tratan de ir a la posición de Lucena, pero tenemos la defensa lateral. Y si tapan de torre, pues simplemente regresamos otra vez a la posición donde no dejamos que el rey blanco progrese. Torre de 1, torre A5. Y si el rey regresa, pues como vemos tenemos todos los jaques. Y cuando se tape de torre, siempre tenemos el regreso a la octava fila. De hecho, cualquier jugada en la columna lleva a tablas. Por ejemplo, si juega torre A1,
sigue siendo tablas, ya que después de rey E8 existe rey F6 atacando el peón. Y recordemos que si avanza el peón, simplemente rey E6 y entramos en tablas, igual que habíamos visto en el ejemplo anterior. Y si torre D8, simplemente torre A7 para atacar el peón. Aquí en rey F6 el blanco podría intentar también jugar rey D6, pero después de torre A8 la partida se vuelve tablas directas. Ahora el negro amenaza entrar en la posición de filidor tanto con el rey como con la torre, y así que el blanco deberá regresar otra vez a la casilla de 7, pero el negro tiene otra vez la jugada torre a 7 y la partida se vuelve tablas. La posición con la torre desde E5 hasta E2 es tablas también. La razón es que las negras están lo suficientemente lejos para poder defenderse a través de los jaques laterales. Y la maniobra torre A7 obliga al blanco a jugar por el lado de F6, ya que a D6 pues simplemente acercamos el rey y podemos entrar en una posición de filidor o de jaques laterales. Por ejemplo, acá estamos en la posición de filidor. Así que el blanco deberá entonces, después de torre A7, jugar rey F6, pero simplemente rey F8 y contra E7 jaque rey E8 sin temor. Aquí el blanco podría intentar la jugada torre H2 amenazando mate, pero disponemos de una bonita maniobra para lograr las tablas y entrar en la posición de filidor, y es la jugada torre F7 jaque, que obliga al blanco a jugar a E5 y obviamente no es posible E por F7, ya que las negras quedarían en posición de ahogado. Entonces simplemente torre F5 y torre F1 llegamos a la posición de filidor de una manera muy bonita. Así que volvemos a la posición en la que E7, rey E8 y si torre B2, simplemente torre A6 asegurando las tablas. Ahora vamos a pasar a la columna F. Empezamos con la casilla F8. Entonces en F8, pues simplemente rey G7, como lo hemos visto en todas las posiciones. Y aquí, aquí el blanco tiene la alternativa de jugar a la columna D tratando de transponer, pero simplemente torre A7 y si rey D7 nos vamos a cualquier casilla, ojo, cualquier casilla excepto A6, cualquier casilla de la columna A y simplemente tenemos tablas como lo hemos visto con el procedimiento anterior. Si en esta posición inicial las blancas deciden jugar algo como por ejemplo torre F2, entonces las negras logran tablas a través de torre A7, rey D6, torre A6 y nos quedamos con los jaques laterales. Sabemos que el rey blanco no se puede alejar porque entonces la torre vendría hacia la columna E atacando el peón y el blanco no podría defenderlo. Así que en cualquier casilla de la columna F es tablas. Hemos agotado ya la casilla F8, vamos a ver las siguientes. Cuando la torre está en F7, las tablas se logran de la siguiente manera. Las negras se apoderan de la octava fila, torre A8, y aquí el blanco digamos que tiene tres jugadas que podría intentar. Una sería la jugada rey F6, pero aquí tenemos una jugada de tablas muy bonitas que es con torre F8, clavando la torre y en caso de que torre por torre, simplemente rey por torre y no le alcanza para coronar, ya que el rey negro queda ahogado. Y en caso de que después de esta jugada, si aleja el rey de la defensa de la torre, es decir, a cualquiera de las tres casillas laterales, entonces torre por torre gana un peón. Si mueve el rey a la casilla
Después de torre F8, mueve el rey a la casilla G6, simplemente torre por torre y contra peón por torre, rey F8 y otra vez el negro está ahogado. Y si el rey regresa otra vez a la casilla E7, pues volvemos a la posición inicial en la que tenemos la torre en A8. Otra jugada que puede intentar entonces, en vez de rey F6, sería rey D6. Pero en este caso tenemos jaque con defensa lateral y el rey no puede alejarse del peón porque vendría la jugada torre E5 que entregaría el peón blanco y las tablas para las negras. Finalmente, la otra opción que podría intentar el blanco sería alejar la torre, por ejemplo, torre F1. Pero en este caso tenemos torre A7 jaque y contra rey F6 podemos acercar el rey evitando así eh, la maniobra ganadora y llegando a la posición de filidor y el blanco no puede maniobrar con la torre para amenazar este mate porque disponemos siempre de la maniobra torre F2 jaque que obliga a capturar la torre, a ahogar el rey o a retroceder con el rey a la casilla de 5 para entrar en la posición de filidor. Con la torre en F6, las negras logran tablas a través del procedimiento de defensa lateral. Por ejemplo, torre A7, rey D6 y ahora rey G7. Es una jugada muy interesante porque permite E7 y si el blanco llegase a... Y si el negro llegase a comerse la torre, el blanco coronaría dama y un final de torre contra dama que tiene muchas posibilidades de ganar el blanco. Les recomiendo el final de torre contra dama. Ahí podrán ver que el final lo ganarían las blancas. Pero en este caso las negras logran tablas simplemente con torre A6, rey C5. Recordemos que no podemos capturar la torre porque nos promocionan dama. Torre A5, rey B6 y ahora simplemente torre A8, evitando la promoción. Y si torre E6, simplemente rey F7, acercamos el rey y aunque alejen la torre, el peón cae con facilidad. Con la torre entre las casillas F5, F4, F3 y F2, el procedimiento para las tablas es igual. Las negras cantarán jaque en A7, lo que deja al blanco con las posibilidades, por ejemplo, de rey F6, pero entonces rey F8 y estamos en la posición de filidor. Recordemos que si el blanco quita la torre, tenemos esta maniobra de torre F7 y cuando quite el rey simplemente rey F1 y estamos en la posición de filidor, ya que en esta posición no es posible capturar la torre porque el negro quedaría ahogado. Así que rey F6, sin importar en qué parte esté la torre, se responde con rey F8. Entonces la otra opción que tiene después de torre A7 podría ser rey a la columna D, por ejemplo rey D6. Sería lo mismo si estuviera en D8, si moviera a D8. Y es que cantamos jaques laterales y cuando el rey amenace esconderse en la casilla F6, simplemente jugamos rey G7 para evitar que eso ocurra. Y en caso de que avancen el peón en este momento, tenemos siempre la jugada torre A5 que permite el jaque lateral y ahora no tiene dónde esconderse. Y cuando el rey se aleje para poder atacar la torre, simplemente nos acercamos con la torre y atacamos el peón para lograr las tablas. La posición en la columna G es muy simple, sin importar en qué casilla esté. Como el negro va a estar en jaque, tendrá que mover a la columna H y luego de torre G2 estamos en la posición de Lucena, que ya la hemos estudiado con antelación, con lo que las blancas ganan sin ninguna dificultad. Con la torre en H6, las negras logran tablas
porque al jugar rey G7 atacan la torre y ganan el tiempo suficiente para que después de que el rey se aleje, lograr tablas a través del jaque lateral. El blanco no tiene dónde esconderse de los jaques y si el rey se aleja del peón para venir a atacar la torre, entonces la torre ataca el peón por detrás y la posición es tablas. Para finalizar la parte de los esquemas de torre en este tipo de posición, nos resta hablar de la torre en las casillas H5, H4, H3 y H2. En todas gana el blanco con un procedimiento igual. De entrada se amenaza entrar en una posición de lucena a través de jaque en la columna G. Si el negro jugase torre G7, pues simplemente jaque en la columna G y estaríamos en una posición de lucena. Si el negro intenta, por ejemplo, torre A7 jaque, simplemente rey F6 y no tiene la maniobra rey F8 para traer la torre y entrar en la posición de lucena porque el blanco está dando mate en una. Así que si rey F6 y por ejemplo torre A6 otra vez, entonces traemos la torre por la columna B y el jaque nos va a permitir ganar la partida. Si viene A8 para evitar el jaque, entonces ahora con el procedimiento torre G5, si entra en H posición de lucena y si entra en F, jaque, con lo que nos vamos a ganar otra vez la torre. Finalmente, lo único que quedaría sería torre G1, y aunque hay un procedimiento más corto cuando la torre está en F, les voy a mostrar el procedimiento que funciona sin importar en qué casilla de la columna H se encuentre la torre, y es con rey E8. Ahora amenazamos avanzar el peón. Si juega torre E1 avanzamos y si rey E7 pues igual ambas jugadas las va a hacer, no sé en qué orden, pero sin importar en qué orden lo hagamos, después de eso, simplemente vamos a, en este caso, a alejar la torre. Esperamos para poder cantar el jaque en la columna F o cuando el rey juegue a F. Aquí la amenaza es simplemente torre G1 jaque para entrar en una posición de lucena y si rey F6 podemos ganar con la jugada rey F8. No sirve torre por E7 ya que torre F2, rey E6, torre E7 y garantiza la captura de la torre y con ello la victoria. Y no crean que ya terminamos, les dije que será un final largo y que vamos a estudiar todos los diferentes casos. En este momento ya tenemos una posición algo diferente, el peón está en séptima y nos encontramos en una posición que se llama la división de Cherón, con el rey negro malo. Entonces, en esta posición hay un procedimiento diferente para ganar. Aquí las blancas están amenazando entrar en la posición de Lucena jugando rey G1. Entonces, las negras podrían jugar rey G2 para poder evitar este jaque. Pero entonces ganamos a través de la jugada rey D7 y si jaque, simplemente rey E6 y contra torre 2, rey F6, no hay más jaques y el jaque en G1 con la torre es imparable, ya que si la torre se mueve a G1, pues vamos a coronar el peón. Y si la torre se queda en E2, cantamos el jaque en E1 y entraríamos en la posición de Lucena. Por lo tanto, la jugada torre G2 con las negras no le aporta nada. Sin embargo, la jugada torre A8 tampoco, ya que este rey negro se encuentra en una posición mala y tenemos la posibilidad de lograr tablas a través de esta maniobra. Bueno, la clave aquí es evitar que el rey se pueda mover a esta casilla. Entonces luego de torre A6 jaque, jugamos rey E5. No rey F5 porque entonces el rey entraría en F7 y la partida se volvería tablas.
Entonces aquí la jugada sería rey E5 y luego el jaque rey F6, torre A6, rey G5, torre A5, rey G6 y contra torre A6 disponemos de esta tapada de torre tan bonita que nos va a permitir una de dos cosas, bien sea traer la torre para apoyar la promoción del peón o cantar jaque con la torre para luego promocionar el peón. Entonces, en caso de torre a8, simplemente tenemos la jugada rey e8, perdón, tenemos la jugada torre e6 que amenaza la promoción y luego de torre e8, simplemente rey f6 y el negro no tiene jugadas. Luego de que mueva el rey, simplemente rey f7 tendrá que entregar la torre por el peón y el blanco gana con mucha comodidad. Bueno, continuemos con los diferentes casos del final de torre y peón contra torre. En este caso tenemos una posición en la que las negras tienen su torre en el lado malo de distancia corta. Esto permite que las blancas ganen debido a que no existe la defensa lateral. Torre H8 jaque, el rey escapa, rey F7, torre H7, rey F8 y contra torre H8 existe rey G7 única para que no corone rey h8, pero después de rey f7, cuando la torre se retire, tenemos la promoción de dama y la victoria es para el primer jugador. Ahora aquí tenemos un ejemplo muy similar al anterior, donde la torre se encuentra, la torre negra se encuentra en un lado con distancia corta. Es decir, separado únicamente a dos casillas. Si esta torre estuviera en A2, la posición podría hacer tablas por defensa lateral. Pero en este caso no se da. Torre B8 existe simplemente torre D7 y a torre B7 rey D8 y llegamos a una posición similar a la anterior, solo que en este caso en el flanco dama. Veamos que en esta posición tampoco sirve la jugada torre a2 para alejarse y llegar a una distancia larga porque existe la jugada torre a1 en caso torre g1. En caso de que el rey vaya a h entraríamos en la posición de Lucena y si viene a f pues simplemente rey f8 y el peón promociona sin dificultad. Cuando llegamos a este tipo de posiciones, cuando que el peón blanco se encuentra en la sexta fila y el rey defensor se encuentra en la octava fila, esta es una partida que se gana, debido a que el negro no tiene tiempo de dar la vuelta para dar la posición de filidor por la amenaza de mate. Es así como el negro tendrá que quedarse en la octava fila y el blanco gana con un procedimiento muy simple, torre b7. Ahora aquí el negro dispone de dos posibilidades específicamente. Una sería, por ejemplo, quedarse quieto con la torre, a lo que simplemente se jugaría torre G7. Digamos rey F8 y torre H7. Y sin rey G8, simplemente F7 jaque y torre H8 ganando la torre. Si en esta posición el rey juega a, no a F8, sino a H8, pues llegamos a través del mismo procedimiento, torre H7 y forzamos la misma maniobra con la que el blanco captura la torre y gana la partida. Sin embargo, también podría jugar algo como, por ejemplo, torre D8 para quedarse un poco más cerca. Sin embargo, hacemos la misma maniobra, cambiamos las torres y aunque el rey negro se coma la torre, ya no puede evitar la promoción del peón. Esta es una posición muy similar a la anterior, con la diferencia de que el rey blanco se encuentra expuesto a los jaques y esto le da al negro el tiempo suficiente para poder lograr las tablas. Miremos que los procedimientos blancos no sirven para poder ganar. Por ejemplo, si movemos rey F5 para llevarlo a la casilla G6, el negro
tiene la opción de jugar torre A1 entrando en la posición de Philidor. Y cuando el rey se meta en G6, simplemente torre G1 y tenemos jaques interminables a través de la primera fila. Entonces la jugada rey F5 no funciona. Si jugara torre B7 para tratar de entrar en el procedimiento anterior, el negro puede maniobrar con la jugada torre F8 y a rey F5 otra vez torre 1 y entramos nuevamente en la posición de Philidor. ¿Qué otra cosa puede hacer el blanco? Por ejemplo, traer la torre por el otro extremo. Entonces también entramos en la posición de Philidor de la misma manera. Y como no puede evitar el jaque en E8, las negras logran tener el tiempo suficiente para poder lograr tablas en esta posición. Veamos este otro caso, muy similar a los anteriores, pero en este caso con un peón central. Si el peón es central, entonces se gana siempre, debido a que estamos amenazando el mismo mate, y cuando el negro juegue a atacar la torre, por ejemplo en este caso torre G8, tenemos la jugada torre G7. Si rey H8 primero, pues si rey H8, simplemente torre G2 y estamos en la posición de Lucena. Y si rey F8, entonces simplemente E7, cambiando las torres y ganando por fuerza. En el caso de que el peón sea un peón de caballo o un peón de torre, la posición es tablas, ya que no podemos forzar el avance del rey negro hacia el centro. Y el rey negro puede quedarse tranquilamente en esa esquina y no tendríamos forma de progresar. Ahora, si el rey juega, por ejemplo, a G6, vendría el jaque con la torre y expulsando al rey y entrando en la posición de Filidor. Y si defiende el peón, simplemente perdemos un tiempo con la torre. Y cuando estemos en esta posición de ahogado, que pareciera que ha dado algo de ventaja, podemos quedarnos tranquilamente quietos y no hay ninguna amenaza disponible. Si la torre se va y si juega torre F6, pues simplemente regresamos torre B8, no la captura torre por F6, ya que después de rey por F6 se perdería la partida. Pero, pero sí la jugada torre B8 que permite mantener la posición en completa igualdad y tablas. Vamos a ver este procedimiento muy instructivo en el que vamos a aplicar una defensa lateral cuando el peón se encuentra en la quinta fila. En este caso, pues con las negras simplemente cantamos jaque y si nos tapan de torre, pues entonces hemos ganado algo porque si vemos en este momento las blancas amenazan cantar jaque, separar nuestro rey dos casillas del peón y entrar en la posición de Lucena. Entonces, por lo tanto, con el jaque de torre, estamos forzando a que la torre renuncie a la maniobra de cantar el jaque en la columna B. Si se niegan a esto y empiezan a mover el rey, por ejemplo, rey D7, pues entonces simplemente seguimos con jaque y como vemos no tiene dónde esconderse de los jaques. Y si coge hacia la parte de atrás, pues ya hemos avanzado bastante y estamos entrando en una posición de Philidor, que también la conocemos bastante. Por lo tanto, luego del jaque en H6, el blanco si quiere encontrar alguna forma de complicar la partida, lo mejor que puede hacer es jugar torre E6. Ya que el jaque no es posible, entonces al negro se le presentan ciertas opciones. La primera es torre H1, simplemente esperando a ver si el rey va a salir por la columna E o si pretende avanzar. En este caso, pues blancas deciden avanzar, rey D7 y muy importante, siempre evitar que este rey se desplace en la columna fuera del peón. Esto para en todo momento permitir los jaques a través de la columna H. Aquí luego de D6, la jugada clave y única que tienen que memorizar y grabar en este tipo de posiciones es la jugada torre H8.
Aquí hay que esperar a ver qué juega el blanco, pero la jugada exacta es esta. De entrada el blanco hace torre E7, que fuerza el siguiente diagrama. La jugada rey B6 mantiene las tablas porque evita que el rey salga. Y con la torre, cualquiera de las casillas que está marcada en verde mantiene las tablas. ¿Cuál es el motivo que permite que la torre se pueda mover a través de estas filas para cantar jaques? Miremos qué pasaría si en esta posición blancas deciden jugar, por decir algo, torre G8. ¿Por qué torre G8 pierde? Torre G8 pierde simplemente porque después de que se proponga el cambio de torres, torre G1, rey D8, y cuando el rey avance, torre, cuando el rey avance a C6, viene la jugada D7 que amenaza poner la torre, amenaza sacar el rey, y si rey D6, para cuando el rey salga, cantar los jaques a través de la columna C, que sería el procedimiento ideal, pues entonces el blanco juega torre H8 y resulta que esta torre ya no está a una distancia lejana del peón. Recordemos que la torre para poder tener una defensa lateral necesita al menos 3 casillas y aquí ahora solo tiene 2 columnas entre el peón y la torre, lo que va a dificultar la defensa lateral y como vimos en videos anteriores, el blanco va a poder hacerse con la victoria. Por tal motivo, entonces la jugada torre G8 no es suficiente defensa. La jugada torre H6 tampoco es defensa. Vamos a ver que en este caso el procedimiento sería torre D8 y contra rey C6, simplemente D7. Ahora la amenaza es sacar el rey por esta casilla, rey D6 y simplemente rey C8. Y como la torre se encuentra aquí en H6, no tiene forma de cantar los jaques. Miremos que esta posición de torre H6 aquí transpone muy similar a la variante que estábamos viendo anteriormente cuando la torre quedaba en G8. Ahora, la variante que sí logra tablas es después de torre H7 simplemente jugar torre H5. Torre H5 nos permite hacer tablas porque cuando el blanco intente el mismo procedimiento, que de hecho es el único que le permite progresar en la posición, luego de rey D8 jaque, rey C6, D7, rey D6 y cuando rey C8, torre C5. No conviene comer aquí la torre, capturar la torre porque nos promocionan dama y tendríamos que jugar ese final de dama contra torre que sabemos ganan las blancas. Si no saben cómo ganarlo o les da dificultad o le temen a la famosa defensa en tercera fila o en cuarta fila, les recomiendo el video de este canal en el que explicamos el procedimiento para ganar de dama contra torre. Bueno, entonces aquí después de rey C8 simplemente torre C5 jaque. Ahora si el rey se mueve a la columna B, entonces no solo no va a ganar, sino que ahora va a perder porque atrapamos la torre. Así que estará forzado a regresar a D8, pero entonces volvemos con la torre a la columna H para mantener las 3 casillas que permiten la defensa lateral. Además, como estamos amenazando mate en la casilla H1, la torre tiene que permanecer en la columna E. Y en caso de jugadas eh, rey, como rey E8, entonces simplemente tenemos la jugada torre H8 y contra rey F7 tenemos rey C7. Ahora vamos a ver un procedimiento muy típico que también debemos conocer forzosamente si queremos jugar bien el final de torre y peón contra torre, y es el procedimiento del corte horizontal. En este caso, las blancas se alzan con la victoria debido a que logran cortar el rey justo antes de pasar la mitad del tablero. Entonces, lo único que tienen que hacer las blancas, en este caso, bueno, las negras primero
evitan el avance del rey obstruyendo la columna A. Y ahora sí, las blancas pues simplemente hacen su procedimiento de corte lateral o corte horizontal, que es mover la torre a través de la fila, evitando que el rey negro pueda desplazarse hacia las casillas de coronación del peón. Entonces, el negro no tiene muchas opciones. Aquí la amenaza directa es avanzar el peón y realmente esto es inevitable por muchas jugadas que él haga. Aquí va a tratar, como manda la teoría, de atacar por la parte de atrás, pero simplemente avanzamos el peón y luego de torre B1 simplemente avanzamos y aunque el rey negro se acerque al peón, pues no hay nada que temer ya que contamos con la maniobra torre A5 y contra torre A1, rey B6 y si torre G1, simplemente avanzamos en esta dirección porque si avanzamos por la columna A, existe el jaque en A1. Entonces avanzamos en la columna B para que luego del jaque en G7 dispongamos de rey A6 y contra el jaque en G6 podamos taparnos de peón. Y en caso de que muevan la torre para tratar de reiniciar las maniobras con los jaques, simplemente avanzamos y el rey negro ya está fuera de juego. Y por mucho que el negro se esfuerce, ya no hay forma de evitar la promoción del peón sin perder la torre. No, ahora miremos este procedimiento cuando el peón es desde alfil, cómo manejar el corte horizontal y cómo poder llegar a una posición en la que podamos ganar con facilidad. Bueno, aquí de entrada el negro juega torre F8, tenemos que retroceder con el rey, torre G8 y ahora tapamos con torre, no pueden cambiar las torres porque el final de peón se gana sencillamente, pero viene torre F8 y ahora torre G5, ganando una casilla con la torre. Ahora luego de rey E3, simplemente torre E5 y aunque rey D4, F4. Por eso hemos avanzado una pequeña casillita. Torre G8 y volvemos a aplicar el mismo procedimiento. Torre G5, rey F8, ahora avanzamos con la torre y cuando rey E4, jaque otra vez, se retira y mire que ahora estamos en la posición de corte horizontal. Torre G8 nos defendemos y si pierde un tiempo o haga lo que haga, ya podemos avanzar el peón y este es el corte horizontal que hemos aplicado desde antes. Recordemos que el corte, para que sea efectivo, debemos hacerlo antes de que el rey pase la mitad del tablero. Para terminar este video, vamos a hablar sobre el final de torre en, contra torre y peón en séptima. Esta posición es una de las posiciones más conocidas en los finales de torre. En este caso vamos a ver cuando la torre fuerte se encuentra delante del peón y la torre defensora, o sea, en este caso la torre verde aquí delante del peón, está a un paso de coronar y la torre defensora se encuentra en la parte de atrás. Para que este final sea tablas, las negras deben situar su rey bien sea en la casilla G7 o en la casilla H7. Si en este momento le tocara jugar a las blancas ganarían simplemente con poner su torre en la casilla H8, ya que amenazan coronar y no podría capturar el peón con la torre debido a jaque en H7, atrapando la torre en el siguiente movimiento. Es por ello que las negras deben jugar rey G7. Permanecen con el rey en estas dos casillas. De esta manera, la torre no puede retirarse debido a que simplemente se captura el peón. Y si por otro lado trata de venir con el rey para llegar
a la casilla B7, defendiendo así el peón para luego poder retirar la torre, entonces las negras pueden cantar jaques indefinidamente, ya que no hay dónde esconder el rey. De esta manera, la partida podría proseguir simplemente el negro quedándose quieto en estas dos casillas y cuando el rey se acerque, pues simplemente eh, el negro cantaría jaque y no hay forma de esconderse de los jaques. Si el rey se va viniendo hacia la torre simplemente vuelve a la columna y aunque el rey ataque la torre, simplemente permanecemos allí y tenemos siempre las casillas seguras del rey en esta posición. De esta manera, cuando el rey llegue a defender el peón, volvemos otra vez a cantar los jaques de manera ininterrumpida, logrando así una posición de tablas en la cual el blanco no puede progresar. Ahora vamos a pasar a esta posición en la que ya el peón no está en séptima, sino que se encuentra en la sexta posición. Como vemos y como vimos en el ejemplo anterior, el blanco, bueno, más bien el negro, no debe ir por el peón, ya que en el momento en que trate de avanzar, simplemente el peón avanza y este rey ya está demasiado lejos de la zona de tablas. Y si trata de volver, simplemente torre H8 y si torre por peón, entonces simplemente jaque y la torre se pierde. Y tiene que capturar porque de nada le sirve volver debido a que se corona dama. Entonces queda claro que el negro no puede acercarse por este peón. En esta posición el negro no puede ir por el peón. Si no puede ir por el peón, pues la única jugada que le queda será entonces rey G7. La pregunta entonces es, bueno, ¿podrá el blanco progresar de alguna manera? Y la respuesta es claro, el blanco tiene un plan muy simple que es avanzar a través de estas casillas para tratar de esconder el rey en la casilla A7, sacar la torre y coronar el peón. El plan es tan simple que durante muchísimos años, incluso hasta 1924, los mejores jugadores del mundo siempre pensaban que esta posición la ganaban las blancas. Hasta que 1924 llega un jugador llamado Bancura y encontró el método defensivo. Ya luego con la aparición de los ordenadores, pues se pulió un poquito más la técnica, pero en resumidas cuentas, la posición es tablas jugando bien. Eso sí, las negras solo tienen una oportunidad de hacer tablas. Vamos a suponer que en esta posición el blanco trata de progresar a través de la jugada rey F3. Entonces les voy a mostrar cuál es el método con el que se logran las tablas y después vemos qué pasa si el negro no sigue este método o si lo retrasa aunque sea una sola jugada. Entonces el método para hacer tablas es muy fácil, es simplemente llevar esta torre, en vez de atacar el peón por la columna, es simplemente atacarlo por la fila, ya que si este rey se va a esconder en A7, pues a través de la fila no tiene escondite, ya que podemos cantar jaques lateralmente. ¿Cómo se hace esto entonces? A través del jaque en F1. Si blancas juegan rey E4, simplemente torre F6 atacando el peón de forma lateral. Si el peón llega a avanzar, entonces las tablas se logran simplemente colocando la torre en la columna A, ya que nuestro rey se encuentra en la zona de tablas. Por lo tanto, al blanco no le sirve
avanzar el peón. Podría jugar rey E5, que es una maniobra muy típica, pero siempre que nos ataquen la torre vamos a jugar con torre B6, manteniendo la torre en la columna, pero nunca permitiendo que el rey ataque la torre, ya que en este momento las blancas amenazan cantar jaque con la torre, el rey negro tendría que tomar la torre y blancas tomarían esta torre y el peón quedaría libre para coronar. Entonces siempre que la torre sea atacada, la vamos a mover hacia el otro flanco. Entonces digamos que en esta posición, después de torre F6, las blancas no hacen eso, sino que deciden jugar rey D5. Entonces como les dije, mantenemos la torre en la tercera y cuando ataquen la torre, volvemos a este lado. Blancas podrían intentar defender el peón otra vez con el rey, pero entonces vendría simplemente jaque, jaque, jaque y no tiene dónde esconderse. Y si vuelve, pues seguimos cantando jaque, todavía tenemos la torre a una distancia lejana del rey. Y si el rey aquí, ya bien sea que juegue a D4 o a D6, siempre vamos a cantar otra vez el jaque. Cuando el rey nos ataque la torre, volvemos a este lado. Sí, en esta posición en la que el rey llega, si en esta posición las blancas intentan esta jugada, siempre tenemos esta maniobra. Y mire que el blanco no tiene tiempo de venir a defenderse. Ya ahora no tiene escondite para el rey y los jaques se hacen por la parte de atrás. Entonces la posición es tablas. Pero entonces miremos qué pasaría volviendo a la posición original si en esta posición, después de rey F3, que es la posición clave, si las negras no actúan de manera inmediata trayendo la torre hacia la tercera fila. Bueno, he de comentarles que aquí hay algunas maniobras que son un poco más complejas, como jugar torre A5, que también es tablas, pero vamos a centrarnos en la que en la que está mejor estudiada. Ya si ustedes quieren, les recomiendo que vean el libro entonces Los 100 finales que hay que saber y ahí les explican un poquito más. El final de Bancura sería el final número 66. Bueno, entonces en esta posición en la que estamos, si las negras retrasan su defensa una jugada más, por ejemplo con la jugada torre 2, entonces las blancas ya ganan. Ya la jugada torre 2 no sirve porque después de rey D5 la torre no puede venir a la tercera fila y la posición estaría ganando. Entonces digamos que trate de hacer el corte a través de la quinta fila. Entonces en ese caso haríamos rey D4 y aquí la mejor jugada es torre B5 para tratar de llevar la torre a la tercera fila. Si eso pasa, si el rey blanco juega rey C4, la torre en la tercera fila nos va a garantizar las tablas, ya que si rey C4, torre B6 y contra rey C5, ya vimos que esta jugada hace tablas. Pero el blanco no hace ese movimiento, sino que el blanco canta jaque. Entonces aquí el negro tiene tres opciones. Una opción es permanecer en la primera fila, cosa que ayuda mucho más a la posición debido a que, por ejemplo, después de rey G8 simplemente torre B7 atacando la torre y cuando la torre ataque el peón simplemente avanzamos y ya el avance del peón con jaque para luego coronar es inminente, entonces no importan los jaques porque luego de este jaque cuando el rey se mueva pues simplemente coronamos y la partida se logra ganar fácilmente. Entonces mover el rey hacia la primera fila después del jaque, después de este jaque, no aporta mucho.
Otra cosa que podría intentar el negro sería no moverse para la primera, sino quedarse en la tercera, pero cerca a la banda, para que no hayan jaques por detrás del rey. Pues entonces en ese caso, si jugara, por ejemplo, rey G6, el, el procedimiento sería muy similar, ya que después de torre B7, las negras responden con torre A5, A7, y lo único que nos queda es acercarnos con el rey para, luego que la torre se aleje, empezar a avanzar hacia el escondite que tenemos en la casilla B8. Y como este rey se quedó lejos, pues es muy fácil la posición. Finalmente, entonces, la tercera opción que le queda al negro sería jugar rey F6. O sea, en vez de quedarse en la primera fila o quedarse esperando, tratar de acercarse lo más que pueda hacia el flanco dama para impedir que el rey blanco se pueda esconder. Pero entonces la maniobra se hace a través de la jugada torre H7. Si las negras regresan con su rey, pues hemos ganado un tiempo muy importante. Ponemos la torre en B7 y seguimos con el mismo procedimiento que hemos visto antes. Por lo tanto, las blancas intentan torre A5, pero después de A7 se inicia una carrera de reyes en la que el blanco gana un tiempo sobre la torre, lo que le permite meterse en la casilla B5, impidiendo que el rey negro entre en una posición defensiva. Ahora es muy fácil para el blanco progresar, se va a meter en la casilla A8 ganando la partida. Si el negro intenta cosas aquí, como por ejemplo, eh, rey C6, para, para amenazar mate, en el momento en que las blancas coronen, pues no le sirve de nada porque la corona es con jaque, impidiendo que le den mate. Si por otro lado no juega a C6, sino que juega a C5 para evitar el mate, las blancas de todas maneras coronan y aquí las negras tendrían que entregar su torre por la dama, ya que no hay jaque continuo debido a que el rey blanco tiene donde ocultarse. Por lo tanto, esta posición, que es la posición de Bancura, queda entonces explicada. Ahora vamos a ver esta posición en la que el rey atacante se encuentra encerrado en la última casilla que le corresponde al peón. Bueno, características de esta posición. El rey defensor debe estar cortado en la columna alfil. Es como lo más cercano que debe estar. Si está más cerca, el negro puede sacar tabla muy fácilmente. Y el blanco que está cortando ese rey con la torre, el plan es llevar la torre a la casilla B8. Para esto va a necesitar tres jugadas. Cualquier ruta que escoja le da tres jugadas. Entonces el plan es muy simple. Simplemente es torre H2. En caso de que el rey juegue a la casilla G7, pues entonces toma la ruta por C2 y luego por F8. Y al haberse alejado el rey, la posición se gana muy sencillo. Entonces, digamos que la jugada que más complejidad da es rey E7. Y luego de torre a H8, el negro tiene dos posibilidades. La que más resiste es rey D6. En caso de rey D7, que es otra posibilidad que puede hacer, entonces se gana mucho más fácil porque viene torre B8 proponiendo el cambio de torres, a lo que el negro obviamente no lo va a hacer, pero el blanco ya puede salir tranquilamente, amenaza coronar. Lo único que puede hacer en este caso el negro para evitar la corona sería tratar de cantar jaques, pero igual se amenaza coronar, entonces no hay mucho que pueda hacer y contra otro jaque simplemente me alejo
y voy a venirme en zigzag hasta que el negro quede sin jaques y coronaría sencillamente. Para oponerse entonces a esa salida del rey, probablemente, bueno, en esta posición, mucho cuidado, hay que sacar al rey, que es la jugada rey B7 que acabamos de ver. Si se les ocurre, porque puede suceder mucho, ustedes estando con negras, eh, que el jugador de piezas blancas hace torre B7, la partida se vuelve tablas inmediatamente. ¿Cómo se vuelve tablas? Sencillo, simplemente rey C8 y cuando la torre se quede en la columna B, yo me quedo en estas dos casillas. Y si la torre me canta este jaque, yo simplemente me muevo un pasito para atrás y el blanco no puede coronar, porque si saca el rey, simplemente jaque, 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 y si se aleja, otra vez le ataco la torre. Tiene que volver y entonces jaque, 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 y cuando se esconda, otra vez pongo la torre ahí y volvemos a lo mismo. Y si tratan de tapar los jaques con esta torre, vuelvo otra vez con el rey. Y la partida entonces queda en tablas. Por eso esta jugada no la vamos a hacer. Vamos a tener mucho cuidado con esta jugada. He visto muchos jugadores de primera categoría con más de 2000 puntos de elo volver esta posición tablas por no conocer la maniobra. Aquí simplemente es sacar el rey en esta posición. Recordemos que en esta posición el negro nos facilita las cosas al mover el rey en esta casilla. Si en vez de mover el rey a esa casilla no juega rey D7, sino que en lugar de eso juega rey D6, entonces también se gana, pero la maniobra es un poquito más larga. Se juega lo mismo, torre B8 proponiendo el cambio de torres, torre A1, rey B7, otra vez torre B1, rey C8, torre C1 y nos escondemos de los jaques acá. Y parece que ya vamos a ganar muy fácil con las piezas blancas, pero el negro todavía cuenta con un recurso muy incómodo que es la jugada torre H1 amenazando mate. Si coronamos en estos momentos, entonces el negro nos daría mate en la casilla H8. Por tal motivo no podemos coronar, pero tenemos una maniobra ganadora en esta posición. La maniobra ganadora es torre B6 jaque. Ojo, torre B6 jaque. En caso de torre E8 no sirve porque a torre E8 vendría jaque, rey C7, perdón, rey F7, torre H7 jaque y contra rey F6 simplemente torre por A7 y estamos en un final igualado debido a que el peón ha caído. Por tal motivo, entonces en esta posición la jugada no puede ser rey E8, la jugada es torre B6. A torre B6 entonces, rey C5, ataca la torre y ojo, aquí solo hay una jugada que, bueno, hay dos jugadas que ganan, pero hay que tener mucho cuidado. La jugada que gana es torre C6. No se puede comer la torre porque entonces coronamos dama y en la siguiente jugada nos capturamos la torre. Entonces, por tal motivo, no puede jugar rey por torre. Pero bueno, ¿qué pasa si el blanco hace otra jugada? Por ejemplo, torre A6. En caso de torre A6, el negro puede lograr las tablas simplemente con torre H8 jaque. Y si el negro viene por este lado, tenemos jaques infinitos en estas dos casillas, en la casilla H7 y en la casilla H8. Por lo tanto, el blanco tendrá que salir hacia el flanco de rey, pero continuamos con los jaques y cuando nos ataquen la torre, simplemente venimos a atacar el peón y el rey blanco quedó demasiado lejos. Ahora, aunque trate de regresar, ya es imposible que logre defender el peón. La partida se vuelve tablas. Por lo tanto, la jugada torre A6, tablas inmediatamente. Entonces, la jugada torre A6 no la vamos a considerar. La jugada torre B8 también se vuelve tablas. Por lo mismo, torre jaque y nos comemos el peón. Y si
y no hay ninguna otra jugada. A cualquier casilla que venga, en la siguiente será jaque y nos comemos el peón, con lo que la partida se vuelve tablas. ¿Qué otra jugada hay? La jugada en vez de torre B6, de torre B8, es la jugada torre B1. Torre B1 también gana, pero en este caso las negras responden torre por B1 y cuando coronemos dama tendremos que jugar este final de dama contra torre, que si bien es posible de ganar, hay que estudiarlo. Para quienes no los hayan visto, les recomiendo el video que tenemos en este canal, los dos videos, uno donde enseñamos la técnica para ganar el final de dama contra torre y otro donde la demostramos jugando contra el bot de chess.com, que tiene nada más y nada menos que 3200 puntos de rating, y demostramos que se puede ganar si se siguen las técnicas. Entonces este final también se puede ganar, pero hay una forma mucho más sencilla de ganar que entrar en este final, que siempre es complicado, y es, como les había dicho ahorita, la jugada torre C6 jaque. El negro no puede capturar la torre, pero le quedan dos posibilidades. Una es rey D5 y la otra es rey B5. Rey D5 pues nos facilita las cosas, porque en ese caso simplemente jugamos torre A6. Ahora sí, amenazamos coronar. Y ya no le sirve al negro la jugada rey H8 porque tenemos el escape a través de la casilla C7. Ojo, C7, porque a través de E7 tiene la maniobra con la que logra las tablas. Entonces por este lado no. La jugada para ganar es a través de C7. Y contra jaque venimos a este lado y ya no tiene nada que hacer. Nos hemos escondido de los jaques y vamos a ganar la partida. Por lo tanto, después de torre C6, la mejor respuesta no es la jugada rey D5, sino la jugada rey B5. Entonces, contra rey B5, las blancas deben jugar aquí simplemente torre C8. Es la jugada correcta. Es muy fácil ya de ganar porque ahora simplemente amenazamos promocionar el peón. La única jugada que le queda es jaque, pero simplemente rey C7. Otra vez estamos amenazando la promoción, con lo que la única jugada es torre H7 y ahora rey B8. No hay más jaques y en la siguiente jugada coronamos. No es amenaza la jugada rey B6, porque cuando coronemos dama, la dama defiende el mate en la casilla B7. Por último, estamos en esta posición en la que le toca jugar al negro. Si le tocara jugar al blanco, se ganaría muy fácil, porque simplemente A6, torre B1, torre B6, torre C1 para tratar de cantar jaque lateralmente, pero después de A7, torre C7, rey A6, torre C8 y torre B8 gana la partida. La teoría dice que en estos finales se gana siempre y cuando se pueda proteger al peón cuando el peón esté en séptima. Pero jugando las negras están justo a tiempo de que el rey no se pueda proteger antes de que el peón llegue a séptima. Por lo tanto, luego de torre B1, torre B6, torre C1, si en este caso se juega torre B2 para darle más casillas al rey, simplemente torre C7, rey B6, rey C8 y el rey se pone por delante del peón, con lo que ya no sería posible ganar esta posición. Por eso torre B2 no es posible. Entonces en esta posición, en lugar de torre B2, A6. Pero contra A6 tenemos torre C7 jaque, rey A8, torre C8, rey A7. Y el blanco no puede cubrirse de los jaques, porque el momento en que lo haga simplemente acerco el rey. Y si el rey trata de salir, logramos tabla simplemente con la jugada torre C1.
No torre B7, contra torre B7 se pierde después de A por B7, rey B7, rey A6, rey C7 y rey A7 coronando. No, las tablas se logran es en esta posición, perdón, en esta posición se logran jugando simplemente torre C1, a lo que el blanco de pronto retira su torre para evitar que el rey negro acceda a esta casilla y simplemente jaque y nos quedamos en esta posición que ya estudiamos antes en la que no tiene forma de salir el rey blanco de la columna A sin entregar el peón. Con esto terminamos este extenso y bonito final de torre y peón contra torre, un final bastante largo, pero espero les haya gustado mucho. No olviden que para que podamos seguir progresando es necesario que se suscriban, que compartan, que comenten, que le den like y por favor activen la campana para que se den cuenta cuando subimos más videos. Espero saquen mucho provecho, estudien mucho libro y si tienen sugerencias de algún video, alguna clase en video que les gustaría recibir, déjenmela en los comentarios que con mucho gusto la montaremos para que crezcamos como comunidad y como ajedrecistas. Nos vemos en un próximo video.